Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. A través del streaming vamos a hablar de asuntos que son un poco complicados para el Perú porque no hay que ser injustos tampoco con la Policía Nacional, hay que tratar de encontrar algún nivel de equilibrio. Es difícil, es difícil. En su análisis, el 14 de noviembre, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué la policía ha tenido este comportamiento? Que no es el comportamiento habitual de la policía del Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué tal? Buenos días, Rosa María. Efectivamente, todos tenemos que preguntarnos eso, pero quizás para contextualizar y tratar de ser objetivos. Yo siempre voy a salir a defender a nuestra policía y no se trata de ser neutral, sino de ser imparcial, ¿no es cierto? Y yo diría dos cosas. En primer lugar, no estamos hablando de la policía en general, esa misma policía que ha ofrendado 508 efectivos muertos en la pandemia y 35.000 contagiados. Es decir, es la policía, nuestra policía que estaba en la primera línea en esta lucha contra la pandemia. Y en segundo lugar, indicar que no estamos hablando de toda la policía, sino de dos unidades concretas en un sitio que es la capital, porque eso no se ha repetido en todas las ciudades del país, y ha sido las UCES, la UCE de Lima y Dinoes. El jueves concretamente y el sábado 14. Es decir, para ubicarnos, porque todo el mundo está hablando de la policía y me parece, digamos, injusto, porque yo también lo veo desde el otro lado, hablo con policías, converso con generales en retiro, generales en actividad, y todo el mundo me dice lo mismo: doctor, ¿por qué a todos nos incluyen y qué sé yo? Y es más, yo creo que también tenemos que ver el contexto del día sábado 14, que la policía también fue agredida por vándalos, por desadaptados. No estoy justificando para nada la reacción de la policía, por favor, o sea, la desproporción en la reacción, no. Pero creo que también hay que ver el tema de que sí fueron atacados, ¿ok? Entonces, creo que tenemos que ubicarnos un poco en ese contexto. ¿Qué pasó? Qué buena pregunta que tú planteas, Rosa María. No lo sabemos estrictamente y no podemos afirmarlo si hubo una orden de arriba para manejar ese tipo de represión de esa manera. No creo. Yo creo que más bien fue un desborde en el momento, y creo que hay que ver ahí los temas más políticos o si se quiere de un orden de lo que se llama mando y comando en la policía, y otra cosa de tipo ya operativo en el momento, porque también he conversado que ha estado ahí en el momento y se ha sentido atacado. En ese sentido, por ejemplo, ya el jueves hubo una reacción violenta de parte de la policía. Y a mí me llamó muchísimo la atención que Antero Flores Alao fuera al día siguiente a felicitar a la policía por su actuación. Una cosa es respaldar a la policía moralmente, y que siempre hay que hacerla, ¿ok? Pero de ahí a respaldarla, eso me sonó como: adelante muchachos, sigan en esta línea, está muy bien. O sea, a mí me sonó, ¿ok? Y Gastón Rodríguez ahí, por supuesto, que es el ministro del Interior. Entonces, mal comienzo, porque eso fue el viernes en la mañana. Yo no sé si eso envalentonó un poco a la policía para actuar. Repito, habría que ver si hubo una orden de Merino, Antero, cosa que no creo, porque sería muy descabellado, sería más torpe de lo ya torpes que son en política, para que se reprima de esta manera. Pero bueno, hablemos, si quieren, de la parte más operativa, Rosa María, como tú gustes. Sí, el tema aquí, a mí lo que me llama la atención es un comentario que recogimos del padre Luis Enrique, que salió el sábado en la tarde. Nosotros estamos en el convento de Santo Domingo, en el centro de Lima, y se acercó a los policías, que estaban muy cerca al convento, y los policías le pidieron su bendición, hijos, y me dijo: los vi muy de cerca, muy jóvenes, muy asustados, muertos de miedo, y muy armados. Ese fue su comentario. Entonces yo creo que esa combinación, un chico de 21 años, recién salido, probablemente de una escuela, armado hasta los dientes y muerto de miedo de que una turba lo ataque. Es poco profesional poner a esos jóvenes a enfrentar esto. ¿Ha habido eso tal vez? ¿Falta de profesionalismo en poner a la gente que había que poner? No lo puedo afirmar, pero si fue así, me parece un grave error. ¿Por qué? Porque Dinoes y las UCES en cada región policial
son fuerzas especiales, es decir, tienen una preparación especial. Es decir, no jalas a las policías de la comisaría y los pones al frente. No, 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 no. Son unidades especiales y se preparan, tienen todo un tema de formación, no solamente a nivel táctico, operativo, sino también en derechos humanos. Hay una ley, la 1186, hay un reglamento de la ley, hay un reglamento de derechos humanos, y ellos reciben instrucción. Entonces, me resulta difícil creer que hayan puesto a gente joven, no preparada y qué sé yo. Me parece, digamos, difícil de creer. No imposible. Una percepción, digamos, al ojo, nada más. Pero me preocupó, apenas me lo dijo el sábado a la tarde, ¿eh? Me dijo, los veo muy nerviosos, muy jóvenes, muy armados. Ese es un problema. Bueno, no, la frase y la trilogía que mencionas suena muy mal. Mal pronóstico, claro. Sí. Ahora, ya durante el operativo, lo que uno observa primero, hay que ser muy ingenuo en la policía para creer que no todo va a estar grabado. Cada manifestante es una cámara, todo está grabado. Y lo que uno observa es como que la defensa territorial, ¿no? Es decir, la avenida Bancay es nuestra y no tuya, lo cual es un disparate. Porque al día siguiente abre la avenida Bancay y todos desfilan. ¿Por qué esa concepción territorial de la defensa como de territorios, ¿no? ¿En qué está pensando la policía cuando hace eso? A ver, frente a las manifestaciones ya planificadas, okay, si hay manifestaciones espontáneas, igual, las luces entran inmediatamente, okay, pero en este caso era una manifestación ya anunciada, planificada, que se sabía masiva en varios puntos de la capital y en varias ciudades del país. Entonces ha habido un plan de operaciones, o sea, tiene que haber habido un plan de operaciones. Entonces, eso responde al plan de operaciones. Quizá, digamos, quiero especular, querían que no lleguen al Congreso o hagan daño en la avenida Bancay. O sea, quizás puede ser ese razonamiento, hasta aquí pasan y no más. Ahora, hay que tomar en cuenta, porque yo también he salido a manifestarme, de lo que yo he visto interesante, muy interesante, que no han habido en la manifestación partidos políticos, gremios, sindicatos, no, esto ha sido una cosa bien espontánea. Es más, no había un dirigente, no había como la mayoría de manifestaciones que terminas en un estrado, una plaza, hay un discurso, hablan 3, 4 personas, arengas. No ha habido, esto ha sido bien espontáneo, digamos, como movimiento popular, ojo, como manifestación social popular. No digo que no haya habido grupitos que se hayan podido preparar, infiltrar, porque han llevado bombardas, han llevado cosas, o sea, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que la visión de la policía ha sido que no pasen de acá, pero también hay otras maneras, y discúlpeme que recuerde cuando yo estaba de ministro, tuvimos la gran manifestación contra Keiko. Claro. ¿Okay? Que fue que también salió la alarma, esto puede desbordarse, estamos entre la primera y la segunda vuelta, hay un rechazo tremendo frente a la candidatura de Keiko, recordemos lo del que estaba muy fresco, muchas cosas, en fin. Y yo me acuerdo que en ese día yo mismo, ¿okay? Fui y caminé con todos los generales y coroneles operativos por donde iba a ir la marcha. No me corresponde, porque mi función como ministro es política, no es operativa, pero me tomé la molestia de ir con ellos y dar las indicaciones, o sea, qué se tenía que hacer, cuál es el plan, repasar con ellos, y si pasan acá, ¿a dónde van? No, esto se va a ir para acá, o sea, ya digo, no me correspondía, pero hasta ese extremo, a veces puedo ser un poco exagerado, pero prefiero pecar por exceso que por defecto. Entonces, eso ya se planifica, a eso voy, insisto, y en esa manifestación contra Keiko, tomamos la precaución, y eso fue una idea muy buena de la policía, de poner, por ejemplo, mujeres policías adelante en la manifestación con guantes blancos, y acompañar a la manifestación, no esperarlos al final y plum, porque ahí se da la confrontación, sino acompañarlos. Quizá ahí había un punto de término de la manifestación donde se iban a concentrar la Plaza San Martín, sobre todo. Aquí no había eso, quizás puede ser un cambio de escenario, pero a lo que voy es, hay otras maneras de guiar una manifestación, hay otras maneras también de evitar que se haga daño a los locales, ¿no? O sea, y esa es función de la policía. Ahora, explíquenos, que es algo difícil de explicar. Yo sé que no hay policía para cubrir 5 eventos grandes a la vez en Lima, pero en Los Olivos hubo una marcha gigantesca, en Miraflores hubo una marcha gigantesca, y los que han marchado en Miraflores, acá de esta casa salieron todos a marchar, me decían, habían 5 policías adelante, y todo el resto...
no les impidieron nada, no les dijeron no hagan esto, no hagan aquello, no hubo confrontación. Entonces, ¿por qué la confrontación se concentra en el cercado de Lima? Eso es lo que uno debe entender. Habiendo una marcha en los Olivos multitudinaria, o sea, ¿por qué se concentra en el cercado de Lima? Ahora, yo creo que tradicionalmente las manifestaciones han sido en el centro, igual pasó, por ejemplo, contra ese indulto irregular a Fujimori por parte de PPK, que no nos vamos a olvidar, ok, en plena Navidad, todos eran en el centro. Es la primera vez más bien que las manifestaciones se han descentralizado. Mira, qué interesante. Pero sí, el corazón de la manifestación está en el centro. Y por otro lado, yo quiero insistir, han habido piquetes agrediendo a la policía y eso también lo podemos ver. Repito, no justifica la reacción exagerada, desproporcionada, llámenlo como quieran, de algunos policías, no justifica. Pero que tenemos que también dejar en claro que la policía ha sido agredida, ¿okay? Hay 60 policías heridos y hay que mencionarlo. Pero eso, repito, no justifica, ni va a justificar jamás 2 muertos y 114 heridos, jóvenes, okay, y muchos o algunos de ellos, inclusive el que falleció lamentablemente con perdigones de plomo. Eso no lo justifica. Ese es el tema, o sea, el tema de la proporción y la razonabilidad. Los chicos tenían fuegos artificiales, básicamente. La policía tenía perdigones y canicas, las han sacado de las espaldas de los periodistas, o sea, y la policía lo niega. Lo han negado, han dicho que ellos no han disparado perdigones, no han disparado canicas. ¿Cómo están saliendo de la espalda de la gente en las emergencias? O sea, no tiene sentido negarlo, pero lo niegan. Y lo otro es que las bombas lacrimógenas, que tienen toda una discusión internacional sobre su uso, porque se pueden usar bombas de humo perfectamente, dispersar y no hacer daño, han sido utilizadas de una manera... Mire, para ponerle un ejemplo al público, yo lo he contado. El convento de Santo Domingo tiene un claustro adentro del convento. Donde sí, conozco muy bien. Los frailes estaban gaseados. Y los gases estaban en Abancay. Y esto queda en Camaná. Está a 4 cuadras. Entonces, la cantidad de gas lacrimógeno. Y eso se puede... Yo me imagino que en una investigación, simplemente en almacén, ¿no? Lo que salió, que no volvió. Y ahí uno saca qué fue lo que se usó. ¿Por qué esa desproporción? Eso es lo que no se entiende. Bueno, podremos especular, habría que ver al que estuvo a cargo, tanto a Callas, que es de la 7ª región, o al general Lam. Yo siempre digo que a esos 2 generales, por ejemplo, bueno, y a los últimos lo he dicho también, comandantes generales de la policía, yo no los conocí de generales, es decir, ni siquiera tienen 4 años de general. Y eso es gravísimo, y ahora están de comandantes generales, o sea, generales inexpertos, bueno, prematuros, llamémoslos de alguna manera, para ser comandante general, no digo para general, sino que es muy poco, pero en fin. Entonces, yo creo que habría que ver en el operativo qué cosa es lo que, efectivamente, quizás desproporción en la forma y en la cantidad que se usaron las bombas lacrimógenas, porque, a ver, la gran mayoría ha sido una manifestación de jóvenes, porque libremente, que en un determinado momento se dice, no sé si hubo una orden, disolver la manifestación. O sea, así de claro, porque no es que viene una horda, digamos, a atacar el Palacio de Gobierno o el Congreso. No, ha sido manifestaciones que creo que han sido mal neutralizadas. Un tema muy discutible, Rosa María, es el tema de lo que tú mencionabas, de afirmar que la policía no ha disparado esto, no ha disparado lo otro, no hay... A ver, la policía no tiene dentro de su protocolo y de sus provisiones al personal otra cosa que no sea perdigones de goma. Y lo ha dicho muy bien el general Sanabria, y me da mucha pena porque quizás ayer no lo supo expresar bien y diferenciar los casos, porque es un excelente general. Y es más, es el general de Arequipa, y en Arequipa no ha pasado para absolutamente nada, y es más, yo vi a las mujeres policías dándole gel a los chicos que iban a manifestarse para que no se contagiaran. O sea, mejor que eso, imposible. Y lo han llamado a dar una conferencia porque es especialista justamente en derechos humanos. Y creo que hubo un fallo comunicacional porque él, al decir nuestra policía no da ese tipo de municiones, a decir la policía no ha disparado. Son 2 cosas distintas. Claro. ¿Por qué? Porque ya se ha dado en otras oportunidades, Rosa María,
que algunos efectivos pueden guardarse en el bolsillo, por más que igual los revisan y todo lo demás, algunos perdigones de plomo. Y eso no es la primera vez que sucede. Pero uno no puede descartar esa posibilidad y hasta esa probabilidad. El tema de las canicas se ha dado en otros países, que no voy a mencionar el nombre para no comprometer, me informan que también se ha dado en otros países. Entonces, es posible, porque a mí me llamaba la atención que pudiera darse meter esas canicas en un cartucho y lanzarlo, porque es pesado, o sea, necesita fuerza, y me dicen que en otros países sí hubo, y en cierta arma que usa, digamos, de cazapatos, la policía podría lanzarse, entonces efectivamente ha podido lanzarlo. Pero si fue así, no fue una orden ni provisión de la policía como institución, sino de algunas personas o algunos efectivos. Y eso hay que investigarlo porque, como tú bien sabes como abogada, las responsabilidades penales son personalísimas. No, yo sé, pero también hay una responsabilidad institucional. Sí, O sea, por supuesto, por supuesto. mire, Si es que hubo una orden de arriba y una, ¿me entiendes? Sí hubo, sí hay responsabilidad penal también. uno de los chicos que ha fallecido, lo primero que salió fue el certificado de defunción de la Almenara y tenía 11 orificios en el cuerpo. Terrible. En la necropsia ha salido plomo, o sea, no hay discusión. Ha sido acribillado. ¿Ya? Y eso eso en una manifestación, o sea, lo que se llama control de orden público es inadmisible. Inadmisible. El control de orden público no tira balazos, ¿no? Hace poco en un parque un señor que el policía sacó su arma y le disparó. Y, bueno, es que así es, pues, no, así no es. En control de orden público no se usa bala, ni nada que sea, digamos, letal. Son armas no letales. Ahora, el uso de gases lacrimógenos es controversial y en otras partes del mundo no se acepta. ¿Por qué se sigue aceptando acá? A ver, primero sobre el arma no letal y la comparación que acabas de hacer con el efectivo policial que en el Callao no debió sacar su arma, pero en el Callao, por ejemplo, ahí sí tienes a varios sujetos pegándole a un policía, agrediéndole a un policía, ¿ok? Bueno. Era una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo acá. El tema de las armas letales o no letales, a ver, hay armas menos letales, no letales, ¿ok? ¿De qué depende la letalidad? De tres elementos básicamente, y hay que decir. Y una escopeta de perdigones, lógicamente, ¿puede ser un arma letal? Claro que sí. Y digo, se dice armas menos letales que pueden llegar a ser letales en base a tres elementos. Primero, la distancia en la cual uno dispara, y estoy solamente hablando de perdigones de goma, ¿ok? La distancia en que uno le cae al objetivo, ¿ok? Segundo, el lugar donde uno le dispara, porque perdigones de goma también, ¿ok? Si es a la cara, también puede ser letal, por más que sea de goma. Y en tercer lugar, la potencia de la pólvora, es decir, la munición, si tiene mucho más pólvora, sale con más fuerza y más distancia. Esos tres elementos, al conjugarse, pueden convertirse en arma letal, por supuesto. Pero aquí tenemos un elemento, llamémosle espurio, que es el uso de cartuchos con perdigones de acero. Eso es otra cosa. Perdón, de plomo, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, porque ahí sí la distancia no es la misma, me dejo entender, así te caiga en el cuerpo, se te puede meter como algunos parece que tienen la espalda, o sea, ya... Ahora, esas municiones la venden. O sea, se venden en las casas de armerías, las usa la gente para cazar patos, los cazapatos justamente le llaman a las escopetas, ¿no? De retrocarga. Y también algunas que son para cazar patos, efectivamente, porque se expanden, ¿no? Pero ya digo, eso no usa la policía. Quiere decir que ningún policía de utiliza. No puedes afirmarlo. No puedes afirmarlo. O sea, y por eso cabe la investigación cuanto antes y fiscalía que vaya para no meter en un solo saco y no hablar de la policía asesina, me resisto porque ya digo, he estado con la policía, con ellos en muchas situaciones muy delicadas y he visto también a los heridos, he tenido que darle el pésame a las familias de los fallecidos y uno siente realmente, también lo ve desde el otro lado, me dejo entender del casco, uno lo ve desde el otro lado, del escudo de protección y creo que tratemos de ser un poco, si se quiere, imparciales y ver también desde el lado policial. Ahora, el tema de los gases lacrimógenos, que es controversial, en algunos lugares del mundo no se permiten, solo gases de humo, nada más. Lo seguimos usando en el Perú, ¿por qué? Bueno, en muchas partes se sigue usando, Rosa María, si no, no se vendería internacionalmente, porque aquí no fabricamos, digamos, bombas, y FAME también tiene un convenio con otro país, o sea,
Se usa, pero claro, aparte de qué tipo de instrumento. La mayoría, yo he visto en Europa, son los típicos tanques de gas, donde uno rocea al piso para las manifestaciones que están bien cerca. Entonces lo roceas y creo que es lo que se debió usar, ¿me entiendes? Para esparcir un poco a la gente, evitar que se acerquen más, porque hay imágenes de desadaptados provocando, golpeando, agrediendo a los policías que están con su escudo. O sea, han habido tirando botellas, piedras y después las bombardas, que la policía dice que posiblemente también tenían clavos, contenido. Eso te tiene que investigar, o sea, eso tiene que investigar. Entonces, lo de los gases, como bien dices, no es tanto el gas o la herramienta o la escopeta, sino más bien el uso de esos elementos. Pero es que estas bombas lacrimógenas las disparaban contra el cuerpo. Eso produce quemaduras, o sea, es letal para las personas también. Y no solo eso, sino que hay chicos que han aprendido a desactivarlas. Sí. Y son estudiantes de química, pero son unos tromes, o sea, debería contratarlos la policía, pues son buenísimos. Corren con unas botellas artesanales de agua con vinagre y carbonato, las ponen así, ponen un cono encima. Así. Hay un chico que ha desactivado 25 bombas. Así es. Medalla, pues es un trome, ¿ya? Pero claro, pero todo es artesanal, todo es hecho por ellos, por creatividad local. Pero a lo que voy es que tal vez no sea, yo sé que está permitido, pero tal vez no sea la mejor forma de tratar a estos grupos. O sea, no hay hay formas menos invasivas, si se quiere, porque además hay que considerar una cosa: en el centro de Lima viven 300.000 personas que viven ahí. Totalmente de acuerdo. Gaseadas. Hay un bebito que se ha salvado con las justas, es decir, las familias han sido gaseadas, ¿ya? Y estás conviviendo con población, viviendo ahí, con población flotante que va a protestar. No, pues, o sea, tiene que haber un poco de criterio. Totalmente de acuerdo, pero aquí tenemos un tema, lo puedo contar, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, una policía totalmente desabastecida, porque me acuerdo que le compramos cascos, escudos, municiones, escopetas, o sea, tratamos de comprar lo que pudimos. Y dentro de eso dejamos, digamos, un proceso en marcha para licitar los famosos rochabuses, ¿ok? Para comprar. Que eso hubiera sido una alternativa. Muchas cosas, lamentablemente, Rosa María, que dejamos en el gobierno anterior. Compramos 30.000 pistolas para que se podamos, y el presupuesto para comprar 90.000, porque tanto se quejaban que los policías salían y no le daban armas. No se continuó, Rosa María, ni el rochabús, ni las pistolas, hay que decirlo claramente, y puedes ver ustedes lo que ejecutamos en el 2015, el porcentaje de ejecución que fue récord en su momento, y después, claro, tenemos ya 9 ministros del Interior. Okay, no ha habido continuidad, pero después se abandonó mucho las compras, y ahora estamos viendo, igual, repito, el tema de tener comandantes generales prematuros se debe a que cuando entró Kuczynski dieron de baja en 5 meses a 51 generales, o sea, desinstitucionalizaron la policía. Me dejo entender, las cosas no son gratuitas, o sea, siempre hay unas razones que hay que escarbarlas un poco más atrás. Si hubiéramos tenido el rochabús, porque solamente hay uno, me dicen operativo, si hubiéramos tenido varios, hubiera ayudado muchísimo a dispersar a la gente, me dejo entender, y no tener que utilizar tantas bombas. Y estoy de acuerdo con Rochabús o sin él, es exagerada la cantidad de gas que hubo, y también la gente que en un momento pasaba en los micros, ¿no? Cosas que se han transmitido en vivo, ¿no? Yo me quedo hasta las 4 de la mañana, a eso de las 2:30 de la mañana, un grupo de chicos logra llegar hasta el frontis del Congreso y la policía los deja pasar. Los deja pasar y los chicos contentos, y se abrazan con la policía. Todo es felicidad. Están abrazados, contentos, y uno ve que viene por otro lado, con gente mayor, y los gasean a todos. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a la policía? O sea, eso es maltrato. O sea, hay una pésima coordinación, hay que ver quién el comandante que estuvo a cargo de la operación. Es un poco lo que pasó con Bagua, acuérdense, mientras que estaban negociando por un lado, vino la orden por otro lado y ataquen, y ahí hubo una gran confusión y terminaron una veintena de policías muertos, o sea, asesinados, ¿ok? Pero también falta de coordinación, igual que en el famoso moqueguazo del general Jordán. Él estaba conversando y había llegado a un acuerdo y después viene la otra orden, o sea, pésimas coordinaciones, y ahí sí un fallo de comando policial, eso está clarísimo. Claro, y luego ya la parte que es
digamos, una parte también para investigar, que ya no es el fragor del momento, un mal comando. Acá hay chicos que han estado secuestrados. O sea, el tema de desaparición forzada, ha aparecido un muchacho descalzo, golpeado, en la puerta de su casa. 2 días después, anteayer, apareció otro muchacho, el chico Araujo, diciendo, me han tenido los ternas, porque ni siquiera la policía, un grupo, ¿no? Los ternas, en un sitio que no sé dónde he estado, me han robado todo, y bueno, me han dejado tirado en medio de la calle, y he regresado a mi casa absolutamente golpeado. Digo, golpes que se pueden aguantar, pero incomunicado. Para policía especializada que lleva los derechos humanos, parece que son malos alumnos, ¿no? Porque es bien serio. O sea, al amanecer del domingo, habían más de 40 chicos inubicables, desaparecidos. Durante el transcurso del domingo y el lunes fueron apareciendo, pero hay algunos que han aparecido el martes y el otro miércoles. Entonces, ahí. Rosa María, a ver, 3 cosas sobre ese punto. Primero, que se investigue cuanto antes y que investigue la Fiscalía cuanto antes. Segundo, se tiene que corroborar esa versión. ¿Ok? Por favor, se tiene que corroborar y hay maneras de hacerlo. Y en primer lugar, hasta que no se corrobore, ¿por qué? Porque de hecho tiene que haber imágenes cuando fue tomado ese chico y también cuando fue, como él dice, en La Victoria, abandonado en un auto. Ahora hay cámaras en todos lados. En dónde, a qué hora que se rastree la cámara y se rastree ese auto, ¿ok? Si es que hay auto y se lo dejaron efectivamente, y de dónde vino. O sea, se puede hacer el rastreo. Tercer lugar, si se corrobora esa versión, a mí me parece gravísimo. Gravísimo. Secuestro. Y sobre todo porque habla de un sótano. Bueno, mi casa tiene sótano, donde estamos, mi escritorio es un sótano, es una casa con sótano de Miraflores, de esas antiguas, pero bueno, pero un sótano, una instalación policial, ¿ok? Ya eso es bien serio. O sea, no es que cualquier terna se lo llevó a su casa o a un pampón y lo tuvo ahí 3 días, no, estamos hablando de instalaciones. Si se corrobora esa versión, es bien serio para los que realizaron el operativo, los supuestos ternas que lo secuestraron, pero también para los jefes inmediatos, porque tendrían que enterarse. No puedes llevar a uno o 2 personas a una instalación policial sin que el jefe de esa unidad se entere. O sea, es su responsabilidad. Por comisión o por omisión, habría, ya digo, que se corrobore una responsabilidad gravísima de parte de los efectivos y ya de esa unidad operativa. Quiero creer, espero de que no sea verdad, pero hay que investigar y hay que ser objetivos, y si se llega a que esa versión es cierta y comprobada, sería lamentable, porque esto no lo vemos, creo que desde la época del fujimontesinismo. O sea, sería un gran retroceso para nuestra policía, lamentablemente, Rosa María. Ahora, hablando ya más en general, se habla de una necesidad de una reforma. En 8 meses no se va a poder reformar nada, eso es verdad. Pero, a ver, hay efectivamente más de 500 policías fallecidos por la pandemia. Pero es el sector en el que más se ha robado durante la pandemia. Es impresionante que los policías le roben a la propia policía, a su policía, los implementos de protección personal. O sea, ya eso es, o sea, ser choro entre los choros. Pues, o sea, es, como decía un amigo mío, policiales de policías tenemos en el Perú. Entonces, las noticias policiales son de policías. ¿Qué pasa ahí? O sea, ya, realmente, ¿qué pasa ahí para que tú decidas robarle la mascarilla a tu prójimo? O sea, tiene que estar muy podrido todo. A ver, yo no solamente soy profesor de criminología, sino también de ética, ¿no? Y entonces, tratar de entender cómo se llega a la corrupción, y en este caso también no solamente hablamos de personas corruptas, sino de sistemas que lo permitan, ¿ok? En la nueva teoría criminológica se habla de la propensión criminógena de las personas, pero también de la exposición criminógena, que es del ambiente o la institución donde realizas. Cuando haces el match y se junta la persona que quiere robar o que es corrupta con una oportunidad y una institución que lo avala o lo permite, o que se mantiene en impunidad, es el match perfecto para que se dé el evento criminal. Entonces, yo creo que, ratito, no podemos generalizar, pero lamentablemente hemos visto esto, no solo un caso, sino en muchos casos, y donde todo el mundo ahora comienza a decir, sí, se sabía, y tal general, y tal esto, y tal, ese es el modus operandi, lo cual
la verdad, digamos, no sé si tiene que ver, porque claro, siempre ha habido corrupción y en todos lados, no solamente en la policía. Por favor, ahora en la llamada Club de la Construcción, que a mí me molesta que le llamen Club de la Construcción, ¿por qué no le llaman los malditos de la construcción? ¿Por qué no le llaman las llenas de los constructores? O sea, ¿por qué hay el club pitucos, va claro, porque tienen plata? Club, no pues. Me dejo entender, son malditos igual que todos los ladrones y todavía roban más. O sea que ahí hasta los eufemismos creo que hay que analizarlo muy bien. Entonces, yo no sé si tiene que ver que en el Ministerio del Interior pongan a alguien de la institución, que es lo que ha pasado en los 7, 8 últimos ministros del Interior, que han sido generales en retiro. Yo siempre le he dicho que no es bueno para un gobierno y para la democracia que pongas a ex generales en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior. No es bueno porque siempre va a haber un sesgo institucional, malentendido espíritu del cuerpo, y lo mismo hemos tenido en el Ministerio de Defensa, con el respeto que me puede inspirar el general Martos, ¿ok? Chotano igual que mi padre, pero no es bueno, no es ideal, pongamos civiles, entonces también puede haber un contrapeso que ayude, porque si esto se da en algunas partes de las instituciones, va a ser también más fácil que haya encubrimiento, ¿okay? Y no solo, repito, pasa en la policía, y lo voy a decir con mucho dolor, también pasa en mi iglesia, que es la iglesia católica, donde hemos visto no solamente pervertidos sexuales, sino grandes encubridores, ¿okay?, de los hechos acontecidos, que son dos cosas distintas. Y si no hubiera habido encubridores, tampoco hubieran podido permanecer estos depravados sexuales. Entonces, hay que ver que en todas partes pasa, sí, pero analicemos nuestra policía y lamentablemente, como tú bien dices, se ha acentuado en los últimos años y habría que ver si algo tiene que ver con que los últimos ministros han sido de la misma institución. Porque además hay una comparación, Fuerzas Armadas y policiales han patrullado juntos, han hecho patrullaje conjunto. No hay 500 muertos en las Fuerzas Armadas. A ver, Rosa María, pero no hay que comparar dos cosas que no son comparables, ¿ah? Ok, no hay que comparar. Discúlpeme, con todo el respeto que me merecen las Fuerzas Armadas no intervienen como interviene la policía, acompañan. Y claro, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que tú mencionaste en el Callao, cuando hay dos policías que están siendo agredidos, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas? Al costadito. ¿Intervinieron para defender a los policías? No. Eso hay que decirlo claramente, por favor. ¿Okay? No se puede comparar la intervención que hace, porque la policía sí tiene la potestad de detener a alguien, que las Fuerzas Armadas que no lo tiene, ¿ok? Las Fuerzas Armadas están ayudando y están cumpliendo muy bien su labor, pero no comparemos lo no comparable. Sí, pero digamos, llama la atención que, por ejemplo, en la escuela de oficiales de la Policía Nacional, todos los chicos se hayan contagiado, ¿no? Y sin embargo, eso no pasa en una escuela militar. Porque creo que hay más cuidado, o hay más cuidado por la gente. Lo que me preocupa a mí en la Policía Nacional es que el mismo mando no cuida a su gente. Eso genera resentimiento, genera... Así es. Ese es el problema. Entonces, si el comando no me cuida, no me defiende, no me protege, ni siquiera en mi salud, ¿no es cierto? O me meten a una instalación donde están todos contagiados, no me hacen las pruebas. Ha habido mucho descuido en eso, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que creo que cuidan mejor a su gente. Por lo menos parece ser que la cuidan mejor. A ver, pero también hay que comparar, repito, el número que eso triplica en la policía, el número de efectivos policiales a las Fuerzas Armadas por un lado. Por otro lado, tengo que lamentablemente mencionar lo que hicimos en el gobierno anterior, disculpe que puedo caer muy espeso. Nosotros remodelamos la escuela de Puente Piedra, la ampliamos y construimos también en Trujillo, en Iquitos y en otro. ¿Qué se hizo en este gobierno? Casi nada. Entonces tienes que dejamos el expediente listo para la escuela de oficiales de Chorrillos. 5 años, no se ha hecho nada. Tanto no se ha hecho nada que se deterioró y ahora esa escuela, ¿sabes a dónde se ha ido la escuela de oficiales? A la que nosotros reconstruimos en Puente Piedra. Entonces, ahí se ha juntado, me dejo de ver, todos se han tenido que juntar. La escuela que construimos para sus oficiales de mujeres en San Bartolo, una escuela preciosa, ¿ok? Ahora está siendo utilizado para otra cosa. Entonces, frente a la emergencia, cuando tienes, repito, yo insisto porque puedo chequear y podemos chequear todo lo que se hizo en estos 5 años de este gobierno, funesto porque no se continuó ni con las compras, ni con la infraestructura que la policía necesita. Y ahora, claro, mira, se contagian todos.
Sí, pues, pero es que han metido a todo el mundo en eso que sí inauguramos felizmente, pudimos remodelar y está muy bien, pero tienes toda la razón que se debió tener muchísimo más cuidado. Eso es imposible negarlo, ¿no? O sea, o soslayarlo. Antes de irnos, porque hemos planteado, digamos, muchas tareas para lo que viene, yo no quiero dejar de mencionar el tema de penales que hemos trabajado mucho durante este año. Porque parece ser que efectivamente se adquirió inmunidad de rebaño y que ya no hay más contagio por las cárceles. Pero ¿cuál es la cuenta ahora? ¿Cuánta gente murió entre reos y agentes penitenciarios? Mira, hasta lo que yo llevé en cuenta ahora con la nueva exministra, suena raro, pero Ana Neira, que sí se pudo tener información más certera, más de 400 internos muertos, o sea, y eso es gravísimo, gravísimo. Más de 40 agentes penitenciarios fallecidos también contagiados por el coronavirus. En la gestión anterior de Fernando Castañeda, y siempre lo he dicho, yo no he visto una gestión tan corta y que haya hecho tanto daño al INPE. No había en las cifras, ni a Defensoría del Pueblo le daban las cifras, una mesida tremenda, y Fernando Castañeda venía de la Defensoría del Pueblo, a su propia institución no le dio la información. Entonces esas son las cifras que manejamos, habría que actualizarlo. Felizmente tenemos a Eduardo Vega, ahora de ministro de Justicia. Felizmente que tenemos a Susana Silva, ahora presidenta del INPE, es decir, gente pues impoluta, gente con un gran profesionalismo. Me hubiera gustado que ellos hubieran estado en la pandemia, ¿no es cierto? Durante la pandemia en penal, hubiera sido otra cosa. No digo que hubieran evitado contagios y hubieran evitado muertos, no, de todas maneras eso se dio en todo el mundo, pero hubieran evitado tantos contagios, tantos muertos, y se pudo trabajar mejor, por supuesto, y el ejemplo claro es Lurigancho, el penal más poblado del continente, con 3 veces más su capacidad, o sea, el hacinamiento, digamos, increíble. Pero los directores caneros, los 2 directores que estuvieron ahí, pudieron manejarlo de manera brillante con la población organizada. Y hubo un número bajísimo de infectados y de fallecidos, y de hecho ahora tenemos inmunidad de rebaño, o sea, ya no hay en los penales, pero se manejó muy bien, y eso se pudo manejar en los otros penales de esa manera. O sea, que creo que también lamentablemente estamos frente a temas muy... En Lurigancho los mismos presos separaron a todos los que eran población de riesgo, los mudaron, los pusieron aparte, y dijeron, nos contactamos entre nosotros, pero todos los que tengan riesgo aparte, y eso salvó miles de vidas. Miles, porque hay 10.000 personas en Lurigancho y todos hacinados, o sea, porque es para 3.200. Se manejó muy bien con el director de ese momento, si no me equivoco, Quesada, Joel Quesada, después un director González, a quien no conozco y por eso puedo hablar bien de él, porque por la referencia que me da. El auditorio y todo lo que era la maestranza, como no iban a haber ni actividades ni trabajo para juntar la gente, ahí pusieron y separaron, por ejemplo, a los adultos mayores, que era mayor riesgo, los pusieron a un lado, y a los que tenían ya los síntomas los pusieron en el otro. Entonces, ya había un control estricto para entrar y salir de un pabellón, no había tránsito entre pabellones. Se compraron ellos mismos sus medicinas, ellos mismos todos sus implementos de protección, pusieron su gente. A ver, yo desde mi libro del 94, Faites y Atorrantes, yo hablo de la organización interna de los penales, eso siempre ha habido, pero si tienes un director inteligente y aprovechas adecuadamente esa autoorganización, de ellos, no digo autogobierno, jamás, sino autoorganización de ellos, puedes lograr cosas como la que hemos visto en Lurigancho, efectivamente. Porque además hay un argumento que es muy, muy sencillo, o hacemos algo o te mueres, entonces claro, nadie o nos organizamos o te mueres. Bueno, nos organizamos, ¿no? Y es una pena que haya sucedido lo mismo en otros penales donde la situación ha sido crítica, además con muchos motines. Todavía no hay una respuesta sobre el motín de Castro con 9 asesinados, ¿ah? Eso sí salieron con bala todos, ya hay muchas cuentas que rendir todavía sobre lo que pasó en esta etapa en el INPE, pero bueno tener los números y bueno saber que hay. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Salud no utiliza como grupo de experimentación lo que ha sucedido en los penales. Porque yo lo propuse en su momento al ministro de Salud, y le dije, mira, ahí tienes tranquilamente, literalmente público cautivo, ¿no? O sea,
puede haber inmunidad de rebaño. Y me dijo, no, es que en España había entre el 5 y el 7% solamente, mira, es difícil. Bueno, mi experiencia es canera, no médica, ¿ok? Entonces, bueno, así será, pero solamente el detalle de Castro Castro y esos 9 fallecidos que menciona, no solamente fue, digamos, te digo, porque cuando yo estaba en el INPE también hemos tenido motines, por favor, y con toma de rehenes, y no hemos tenido un solo muerto, ¿ok? No hemos tenido un solo muerto, y aquí tenemos 9 muertos, y lo más indignante después de esos fallecidos fue que el Ministerio de Justicia, a cargo de Fernando Castañeda, sacaron un comunicado indicando el delito de los fallecidos e indicando que trataron de fugarse. ¡Qué mentira para más grande! Porque algunos de ellos fallecidos se les encontró el cuerpo en la malla, en el perímetro, intentando fugar. ¡No! Estaban dentro de los pabellones en el patio. O sea, por favor, una gran mentira, y que creo que eso tiene que haber responsabilidad penal para los culpables y los que quisieron encubrir esa matanza de 9 internos. Eso se va a ver en su momento, creo yo. Todavía no, pero se va a ver en su momento porque además se fue advertido al presidente, yo se lo volví a decir, por la Iglesia Católica, y se le dijo en su momento, esto es gravísimo, acá se va a morir la gente de una manera indiscriminada y letal si es que no se hace algo, y no se hizo nada. Puedo contar, Rosa María, que el día anterior al motín estuvimos en Palacio un grupo de cientistas sociales convocados por el rector de la Pacífico, el vicerrector de la Católica, el rector de la San Marcos, éramos un grupo y estuvimos en Palacio a decirle, digamos, sobre diferentes temas, y yo pude hablar con todo el gabinete y el presidente ahí y tomó nota, ¿ok? Sobre lo que se venía, y en ese momento solamente habían 7 empleados penitenciarios muertos, ahora estamos 40, y todos escucharon. ¿Sabes quién no escuchó y ni siquiera levantó la cabeza para ver lo que yo decía? El ministro de Justicia, Fernando Castañeda. O sea, ni me escuchó ni nada, no le importó. Al día siguiente vino el motín, ¿ok? O sea, creo que hay suficiente evidencia que nos muestra la negligencia, por llamarlo de algún modo, pero falla total de que no se quiso tomar las medidas necesarias, pero por pura terquedad, necedad, llamémosle si quieres conciencia voluntariamente ciega, lo que quieras, ¿okay? O laxa, pero no se actuó como se debió actuar en los penales. Sí, porque además hay todo el tema de las leyes, ¿no? El Congreso tampoco quiso, el gobierno tampoco quiso, finalmente el gobierno saca con facultades una norma que se aplica tarde, cuando ya todos estaban con... Y además tenemos las declaraciones del presidente diciendo, yo no voy a liberar terroristas, asesinos y violadores como me están pidiendo, cuando nadie le estaba pidiendo eso. Exactamente. Todo eso está, ya lo publiqué, está en el libro que publicamos, Pandemonio, ahí está escrito esa parte, exactamente. Muy bueno. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, Rosa María, hay varias preguntas. Bueno, primero antes de preguntas, yo estoy sorprendido. Doctor Pérez Guadalupe, ¿solamente hay un Rochabús en Lima? Tengo la información, el único operativo, no es que exista uno, pero es lo mismo, o sea, los operativos son los que cuentan. Porque en nuestra época se supone que se dispersaba con Rochabús y era la mejor forma de dispersar a la gente, ¿no? ¿Por qué no tenemos...? Sí, que hace 5 años dejamos un expediente listo para comprar rochabuses. 10 rochabuses para el Perú. 5 años ni se ha movido el expediente. Y muchas cosas que dejamos para comprar para nuestra policía, porque necesita ser equipada. Ahí está durmiendo el sueño de los justos después de 8 ministros del Interior. ¿Trabajan psicólogos con la policía? Porque la manifestación que ha salido es de muchos jóvenes y tienen que saber y conocer la psicología del joven. ¿Hay psicólogos que asesoran a la policía para tomar sus determinaciones? Sí hay, y sobre todo se trabaja, por eso a mí me llama mucho la atención esta reacción desproporcionada en la policía, porque la unidad recibe una preparación especial también en derechos humanos, se hacen ejercicios, digamos, contra manifestaciones, porque a ver, los chicos no son profesionales de la violencia, salvo esos desadaptados que estaban adelante, que parece que eran de las barras bravas, ¿ok? Sobre eso no digo, los demás. Pero la policía sí es profesional en el manejo de la violencia, por eso es que tienen todo el equipamiento, por eso es que tienen los cascos, los escudos, hacen operativos, hacen ensayos, conatos, o sea, es gente preparada para recibir agresión, ojo, y para recibir provocación, se especializan, son profesionales en eso.
Por eso es que no debieron caer en la tentación de responder de esa manera, respondiendo a lo que dice Abel. Sí hay psicólogos, hay formadores en derechos humanos, hay capacitadores. Nosotros trajimos una delegación francesa, me acuerdo, para que pueda enseñarles aquí también. También nos ofrecieron España, también una delegación española para ver cómo se hacían los antimotines, en fin, y antimanifestaciones. Por eso es que me cuesta creer todo estos resultados de 2 fallecidos y 114 heridos, ¿no? Lamentables en esta manifestación de jóvenes. El grupo Terna es lo que más se está preguntando en redes. El grupo Terna, ahí se ha negado por todos lados, pero si había pues no sé cuántos jóvenes, pero igual de número de jóvenes había igual de número de teléfonos celulares que han grabado todo, y se demuestra pues que ha habido, en los videos se ve que hay gente que pertenecía a este grupo. Es más, el joven que sale liberado habla del grupo Terna. Sí. ¿Qué cree que se debe hacer con el grupo Terna? ¿Es necesario? ¿Se tendría que desactivar? ¿Qué tiene que pasar con el grupo Terna? A ver, lo que siempre ha existido es el Escuadrón Verde, ¿ok? El Grupo Terna fue una sección especial camuflada que, bueno, llegó a ser muy conocida cuando en verdad tenía que pasar un perfil bajo con el ministro Urresti, que los mostró y dijo: están camuflados, por favor. No tienes que decir cuáles son tus estrategias, y los mostró escondidos como por dioseros, barrenderos, bueno, una cosa viniendo de Urresti, bueno, ¿no? Mi amigo Daniel Urresti. Pero, a ver, ¿debieron actuar? Yo creo que sí. ¿Debieron estar en la manifestación? Yo creo que sí. O sea, y es mi opinión, aunque no sea popular al decirlo. Pero tuvieron que tener otra actuación. Por favor, no a jóvenes que están caminando, luego la manifestación, venir 8 o 10 y agarrarlos violentamente sin identificarse, pues es otro punto. Tienes que identificarte como policía y llevársele un peso a ellos. No, esa no es su función. Esa es su función, justamente, estar camuflado, de detectar, a ver, este desadaptado social que acaba de tirar, ¿me entiendes? Una bombarda a ese. ¿Me dejo entender? Justamente es un trabajo de cirugía el que tiene que hacer los Terna para no llegar a ese extremo de tener que bombardear a todos con gases lacrimógenos, justamente para evitar todas a los puntos conflictivos. Hemos visto también en las cámaras que había un chico que ya no era tan chico, todo tatuado, agresivo, en toda la manifestación le estaba dando y provocando a la policía. No sé si lo han capturado, y ese sí debió ser capturado, no sé si me va a entender. Entonces, no es que sea Terna o no Terna, ojo, sino la actuación concreta que tuvieron los Ternas en ese momento. Sí, y tampoco se trata de negar que existieran Ternas, no había manera pues de negar, o sea, es absurdo. Pero, lo que te voy a decir, la policía lo ha negado, ha dicho que en un día sí, pero que en el otro no. Hay más de 50 fotografías que tiene Juan Carlos Tafur en Sudaca, absolutamente identificados. Más, los chicos no son tontos. Entonces, si las zapatillas son negras o blancas, si tiene el pelo... Todos con las mismas zapatillas. Todos con las mismas zapatillas de pelito. Y además, le dicen, oye, vamos a romper algo. O sea, te incitan a la violencia. Imagínate, incitan a la violencia para después chaparte. No, pues, eso es absurdo. No voy contra Terna, voy contra la actuación de Terna en ese momento. Hay un que sacó la pistola y se puso a disparar, porque lo identificaron. Terna saca el arma y dispara, lo tienen filmado. Entonces, fatal. Fatal. No vamos a defender lo indefendible, para nada. Al contrario, se tiene que investigar y sancionar. Pero no solamente a los chicos y a los operativos, digamos, los efectivos policiales, sino a los comandos que estuvieron a cargo de ellos, ¿ok? Porque, como me dijo una vez un general cuando recién entré al Ministerio del Interior, aquí funciona la estrategia del tornillo. Yo enseño en el MBA de la Pacífico, estudié en Centro, he enseñado en Centro, pero esa estrategia del tornillo no la conocía, del liderazgo del tornillo. Le digo, ¿cuál es? Por favor. Fácil, me dijo, doctor. El tornillo usted solamente mueve la cabeza y después todo se mueve abajo, ¿no es cierto? Así que usted aprieta arriba nomás, dijo, déle vuelta y todo se va. Y efectivamente, pues en instituciones jerarquizadas como las castrenses y las policiales, uno tiene que ver las cabezas, y la cabeza manda, y da la orden, y todos tienen que cumplirla. O sea, ahí hay mando y comando. Bueno, muy bien, a ver. Solamente una pregunta que me falta, que varias veces se ha repetido acá, es, ¿cree que hubo un exceso, esto propio de un gobierno quizá dictatorial, esta incursión en la imprenta? Donde se atacó a una pareja, se los apresó, la señora fue vejada, maltratada.
Desnudar a ahí Macri. sí es claro el abuso policial, ¿lo ve con claridad? A ver, yo creo que en el fragor de la batalla, y muerto el combatiente, todos estábamos con mucha adrenalina en esos momentos, todos, y los policías también son personas, ok, hay que entenderlos también en el contexto, ok, también los que recibieron agresión, piedras, hay 60 policías heridos, ya lo mencioné, y esa incursión también en la imprenta también fue, en mi opinión, desproporcionada y filmada, y a mí me llegó, inmediatamente se realizó el operativo y me llegó una especie de rótulo que decía, era la misma estrategia de los terroristas. Y después ya analizando el tema, bueno, a ver, ¿qué propaganda? Yo esperaba una propaganda terrorista, ojo, yo esperaba los afiches de La Voz y el Martillo, el presidente Gonzalo, o sea, esperé algo de eso cuando te lo envían con ese rótulo, ¿no es cierto? Y después no, o sea, eran, o sea, afiches para la protesta, me dejo entender, entonces, Era un chico que en Facebook había ofrecido a cualquiera que quisiera que le imprima su afiche que pase y se lo imprimía. Se llevaron a él, que es delito contra la libertad de expresión cerrar una imprenta, es delito, ¿ah? Y dos, se llevaron a una chica que trabajaba con él, que no sé si es su esposa, y la desnudaron en la Divincri. Y los han soltado al día siguiente porque la Coordinadora de Derechos Humanos entró con todo, si no, no lo soltaban. Entonces, eso es terrible. O sea, eso es... Creo que eso es, ni siquiera derechos humanos, es derecho penal 1. ¿Cómo vas a cerrar una imprenta? ahora, ¿y por qué la llevan a Dinincri si ellos pensaron que era terrorismo? No le veo otro, porque tiene que ir a la comisaría o finalmente vas a seguridad del Estado, ¿ok? Si hay algún tema de orden público. Ellos fueron los que hicieron el operativo porque estaba en Facebook. Estaba en Facebook, o sea, no era nada clandestino. El chico decía, el que quiera ver. Entonces, claro, había un afiche que decía, muérete Merino. O sea, muérete Merino, nadie lo está mandando matar, es una manera de decir que no queremos que estés. Pero es increíble, eso es libertad de expresión. Pero bueno. Pero yo creo que también ahí tiene que ver, y espero, y estoy seguro que Francisco Sagasti, somos colegas en el posgrado de la Universidad del Pacífico, o sea que, tipo brillante, y también hay que decirlo, es un error estadístico del Congreso. Sagasti es un error estadístico, ¿ok? Sale totalmente de la media, por favor, ¿ah? La media estadística, o sea, felizmente que lo han elegido. No representa, pues no representativo de la gran mayoría, y menos aún de los 105 vacadores, ¿ok? Pero yo estoy seguro que el gobierno de Francisco Sagasti va a ayudar, y la idea es que le deje al próximo gobierno, porque claro, en 8 meses no haces mucho, ¿ok? Llegar a una transición democrática como se debe, pero sí momento para ir pensando que se debe cambiar, porque si es un solo efectivo, uno, está bien, aislado, pero si ya vemos criterios, culturas, mentalidades, porque una cosa es, y con esto termino, una cosa es intervenir una imprenta de ese tipo, y otra cosa es filmarlo y pasarlo, como si hubieran hecho la gran captura. Entonces, sin pasar un tamiz y un análisis, decir, oye, perdón, me dejo entender, ahí tienen abogados de la policía, decir, perdón, esto no es terrorismo, no es apología del terrorismo, perdón, no pasen las imágenes, pero ellos lo pasaron como si fuese el gran evento, decir, ya ven, Movadef o Sendero está detrás de esto. Mal, o sea, mal operativo y peor la comunicación que quisieron o que pretendieron hacer, ¿no? Así es. Muy bien, ahora sí nos tenemos que despedir. Gracias a Luis Pérez Guadalupe por estas declaraciones del mundo de la policía, un mundo tan complejo y que necesita más comunicación, por cierto. Y Abel, no me voy despidiendo de ti también, porque ya